Hoy el tema va a ser multiplica tus talentos. Y pues todos hemos escuchado de esta parábola de Mateo 25, pero al estar leyendo y estudiando, empezó el Señor a mostrarme algunas cosas y empieza uno a buscar, a investigar y a leer por todos lados, principalmente la palabra. Y es como cuando decimos que leemos un versículo, el Señor nos habla, volvemos a leer otro versículo y podemos estar en otra situación y el Señor nos vuelve a hablar de una manera distinta. Y las parábolas, pues el Señor las dejó plasmadas ahí y cada vez que las leemos, pues el Señor nos habla de distintas maneras. Y hoy vamos a hablar de la parábola de Mateo 25 y pues empezamos en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A cuántos de nosotros nos han dado algo? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, te entrego esto? Aquí está hablando de algo físico, pero ¿cuántas cosas nos ha dado el Señor? Los que tenemos una familia y los varones como cabeza de casa nos ha dado una familia. Pero estamos, si hoy viniera el Señor, ¿podemos entregar cuentas de lo que nos ha dado el Señor? ¿O podemos decir, no me di cuenta que eso era para mí? Pero realmente hay muchas cosas que el Señor nos ha dado. Y pues en esta parábola dice, el hombre yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y pues como les decía, es hablando de talentos. Todo lo que el Señor nos da es para que lo atesoremos, para que lo cuidemos y para que lo multipliquemos. Pero tenemos que entender que cuando el Señor nos da algo, también tenemos responsabilidades sobre lo que nos da. No simplemente pensar, nos lo dio por lo bueno que soy, no me lo dio porque era necesario por todo lo que hice. No, el Señor en su misericordia y voluntad nos da, pero de la misma manera vienen responsabilidades. El 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Al leer que a cada uno conforme a su capacidad, me hizo reflexionar. Nosotros todos somos creación de Dios. La palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Muchas veces nosotros mismos no nos vemos capaces de ciertas cosas. Y muchas veces yo le he pedido en oración al Señor que me permita verme como Él me ve. Porque estoy seguro que Él nos ve de una manera distinta. Él, como nosotros, por ser su creación, nos ve con esas capacidades y talentos de los cuales Él nos dio. Pero muchas veces nosotros no nos la creemos. Muchas veces nosotros no creemos que somos capaces de hacer ciertas cosas. Y al reflexionar y ver esta parte donde dice a cada quien le dio conforme a su capacidad, podemos ver que al que le dio 5 talentos y al otro que le dio 2, podría haber dicho rapidito el de 2, ¿por qué a él 5 y a mí solo 2? ¿Por qué a mí no me diste también 5? ¿Qué diferencia tiene él conmigo? Seguimos leyendo. En el 16. Antes de leer el 16 voy a leer el 15 en otra versión. Dice, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. En la versión Reina Valera pues nos menciona la palabra talentos, pero realmente en otras versiones lo ponen como que era dinero, era plata, era oro. En otras versiones dice oro, en otras versiones dice plata, y aquí pues dice 5,000 monedas, 2,000 monedas y 1,000 monedas. El talento era una moneda. Ok, gracias. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Un siervo agradecido, obediente,
puso la palabra por obra en su vida, primero confió en que el Señor le dio 5,000 talentos. Y lo primero cuando el Señor le encomienda algo es ser agradecido. No porque lo merezcamos, sino porque en su amor y misericordia nos lo da. El primer paso sería ser un siervo agradecido y comprometernos delante de Él a trabajar y multiplicar lo que Él nos ha dado. No simplemente a guardarlo como hizo el que se le dio un talento. Y eso nos va a permitir vivir con paz y con gozo. En este ejemplo que es de algo físico, pues al darle a una persona, a este siervo que le dio 5,000 monedas, si lo ponemos para que nosotros lo podamos entender, todos conocemos a alguien que a nuestros ojos es una persona económicamente de un estatus bien alto, ¿verdad? Todos conocemos a más de alguien que uno siempre dice, no hombre, pues si a él no le falta nada, tiene casas, tiene carros, lo que le piden puede comprarlo. Conocemos siempre a una persona que económicamente está bien, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos que al que le dio 5,000 monedas es alguien así como los que conocemos. Ahora, también conocemos, y le damos la otra perspectiva, conocemos muchas personas que tienen mucho recurso económico, pero que lamentablemente falta mucho en su vida: paz, gozo, tranquilidad, vivir en un hogar unido. Por eso Pablo dejó escrito, ¿verdad? Señor, no permitas que tenga mucho para que me olvide de ti, y tampoco poquito para que peleemos con el Señor, ¿verdad? Porque qué difícil es entenderlo, pero más difícil es vivirlo. A mis 35 años he tenido momentos de escasez, he tenido momentos de mucha abundancia. Estoy hablando de lo económico. Pero al día de hoy puedo decir que posiblemente no tenga abundancia económica, pero no tengo escasez, no me falta nada. Y lo principal, estoy aprendiendo a vivir constante y permanentemente con paz y gozo. Y eso realmente no tiene precio, ¿verdad? Como hay un anuncio ahí, creo que es de Credomático, de alguna tarjeta que dice, para todo lo que quieras o imagines, la tarjeta, ¿verdad? Y para todo lo demás, la tarjeta, ¿verdad? Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo puedo tener mucha plata en el banco y en todos los bancos del país y en los bancos fuera del país, pero si en mi hogar no tengo paz, realmente no estoy disfrutando el dinero. Pero si mi vida no está pegada a la palabra, si no estoy viviendo conforme a los mandamientos y lo que se dejó escrito, realmente no estoy disfrutando lo físico que el Señor me dio. Podríamos poner muchos ejemplos y decir, habría que ver cómo lo obtuvieron, ¿verdad? Porque tal vez como no lo obtuvieron de hacer las cosas correctas, tal vez es consecuencia de que se obtuvo mal. Puede ser, podemos poner un escenario que puede ser. Pero por otro lado puede ser que el Señor lo ha bendecido mucho. Por otro lado es que el Señor sabe la capacidad que le ha dado y por eso le ha dado 5,000 monedas de plata. Pero realmente no las está aprovechando de la manera correcta. Me llama mucho la atención porque, más adelante vamos a ver cuando ya el Señor le pide cuentas a cada uno, ¿verdad? El 17 dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otras 2. El que ganó 5, ganó 5 más. El que ganó 2, ganó 2 más. Quiere decir que lo multiplicó todo al 100%. Los dos tomaron una muy buena actitud. Al ver lo que el Señor o el amo les daba, lo tomaron de buena actitud porque dijeron, wow, confiaron en mí. Qué difícil es ganarse la confianza de alguien, hablando entre nosotros como personas. Qué difícil es que alguien pueda venir y confiar de algo físico. Lamentablemente somos muy desconfiados. Lamentablemente
si no tenemos bien cimentado y entendido que todo es del Señor, que nada es de nosotros y que simplemente somos administradores, nos cuesta confiar en alguien más. Máxime si le estamos dando dinero para que lo administre, porque es mío, solo se lo estamos dando para administrarlo. Y un día yo voy a regresar a pedir cuentas. Y no solo a pedir cuentas, sino que a ver qué ganancias obtuvieron con el dinero que se le dio a la persona con la cual confiamos. Pero puede suceder en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí estamos hablando de dinero. Pero, ¿por qué no tenemos confianza a veces con alguien más? ¿Por qué no tenemos confianza muchas veces con nuestra propia familia? Porque a veces nos cuesta y pretendemos llamarlo de muchos nombres, pero realmente es desconfianza la que existe. Al no ciegamente confiar en que si no está una persona, el otro puede hacer lo mismo. Que si por una u otra razón la persona no puede hacerlo, no importa, para eso está mi esposa, para eso está mi esposo. Y si no están casados, pues para eso están mis padres, para eso están mis hermanos. No tendríamos por qué desconfiar de nuestra propia familia, pero no tendríamos tampoco que desconfiar de los otros que somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Yo no quiero venir a decir esto y es que yo confío en todos y he vivido eso y nunca he sufrido ninguna traición, por decirlo así. No, esa parte es bien complicada. Pero si nosotros lo físico no podemos ser fiel, con lo físico no podemos cuidarlo y multiplicarlo, mucho menos nos va a confiar el Señor algo más. Si en lo físico no podemos, no puede el Señor darnos algo más. El 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Siervo malagradecido. Seguro pensó, al otro le dio 5, al otro le dio 2 y a mí solo por compromiso me dio 1, ¿verdad? Pudo ser uno de los pensamientos que pasó. Segundo, no solo me da un talento o 1000 monedas, sino que quiere que yo lo trabaje, se las multiplique y después se las entregue. Muchas veces nos pasa a nosotros. Si no obtenemos nosotros un beneficio, no hacemos algo. Mira, hace esto y tal cosa. ¿Qué gano yo? No, solo haceme un favor. Yo no puedo hacerlo por una u otra razón. No, si no estoy ganando yo, mira quién más lo hace, ¿verdad? Porque entonces fácil puede decir cualquiera, te están agarrando de baboso, ¿verdad? No, si no podemos ser fiel entre nosotros mismos, mucho menos vamos a poder serle fiel al Señor. De alguna manera hubo mucha pereza en ese siervo, ¿verdad? El decir trabajarlo por un tiempo, no sé en cuánto tiempo vaya a venir, encima de eso tengo que entregarle las ganancias. Mejor decidió ir, cavar un hoyo y poner ahí ese talento. Pero para eso también tuvo que hacer algo, ¿verdad? Trabajar físicamente, hacer el hoyo, meter el talento, meter las 1000 monedas. Aquí no especifica cuánto tiempo, porque es una parábola en lo que regresó, ¿verdad? Pero yo les aseguro que durante el tiempo que pasó, él no estuvo tranquilo, pensando en que si alguien pasaba por ese lugar, iba a descubrir que estaban las monedas, ¿verdad? Y que no solo ya no iba a tener que entregar lo que le habían confiado, mucho menos multiplicar, que fue lo que para el Señor le dejó los talentos, ¿verdad? Entonces muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Yo, al estar estudiando esto, hemos platicado con mi esposa y yo le digo, yo siempre, gracias a Dios, tengo una casa, un lugar físico donde vivimos y pues es propio. Fue una herencia, yo no lo obtuve, no pagué por la tierra, mas sí pues construimos ya nosotros, pero tenemos un lugar propio. Pero siempre en mi pensamiento, si quieren un anhelo
ha sido, mira, algo es que yo siempre quiero vivir en un lugar donde sea residencial y ya sabemos cómo son las residenciales, ¿verdad? Y que tengan los niños donde jugar y que esté la garita. Tal vez es un sueño, si lo quieren poner así, pero yo siempre lo he dicho y siempre tal vez lo he anhelado. Pero posiblemente no estoy valorando al 100% lo que el Señor me dio. Porque ¿cuántos casos hay que no tienen algo propio? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente cuando intentemos, no es que el soñar sea malo, y inclusive yo sé que el Señor me lo puede dar si Él así lo desea, pero no tiene que ser mi afán, porque muchos aspectos en los que nuestra vida pueden estar mal es porque nos fijamos en qué tienen los demás y por qué no lo tenemos nosotros. Pero no nos fijamos en qué no tiene el que está abajo de nosotros y no valoramos lo que tenemos nosotros. No sé si fue hace 15 días o 3 semanas que el Señor dio una palabra y dijo, ¿será que no has valorado lo que te di? Y a mí me confrontó y no entendía por qué, pero me quebrantó. Y a los pocos días vi la respuesta y dije, wow, esa palabra fue para todos, por supuesto, pero dije, esa palabra el Señor me estaba hablando a mí. Porque tal vez en mi afán de hacer algo descuidé otra cosa. Pero saben que las consecuencias también hay que vivirlas y pagarlas, ¿verdad? Y pues las viví y las pagué, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque aún en eso existió misericordia. Aún en eso el Señor me preparó, porque el Señor me puso a leer todo el libro de Job y me preparó. Yo no sabía por qué. Yo lo prediqué también aquí, no entendía por qué, pero el Señor me había puesto un tema. Pero hoy yo puedo decir, Señor, gracias porque no solo me cubriste como siempre lo hace, no solo tuvo misericordia, sino aún así prepara el corazón de uno para lo que va a enfrentar. Porque Él todo lo sabe, de todo lo que vamos a vivir, ya sea bueno o malo, el Señor lo sabe. Pero que Él tenga ese amor para prepararnos, de verdad que solo es de darle gracias y gloria a Él. Y que uno cada día lo vaya entendiendo de esa manera. El 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Como les decía, todos vamos a entregar cuentas de todo lo que se nos es dado. Cuando el Señor venga, la pregunta que siempre tendríamos que hacernos es, ¿estamos listos para entregar cuentas? Y el saber que cada quien va a entregar cuentas personalmente. Yo no puedo venir y entregar cuentas por alguien más. Yo no puedo venir a entregar cuentas por mis hijos, por mi esposa, por mis padres. Y ni ellos pueden entregar cuentas por mí. Ahí no va a ser aquello de que hablen con el pastor, porque yo sé que él sí va a hablar bien de mí. Por favor, que él entregue cuentas. Una carta de recomendación. Él es, de verdad, yo estoy seguro que va a hablar bien de mí. No se va a poder. Simplemente va a ser uno quien tiene que entregar cuentas. Entonces todos los días reflexionemos en que el Señor puede venir hoy en la noche. Y mañana volvamos a pensar lo mismo. ¿Todos nos equivocamos? Sí, a diario nos equivocamos. Pecamos de obra, de omisión, de pensamiento, de palabra, todos los días. Entonces tomémonos un espacio en la noche para reflexionar y pedir perdón. Hay un versículo que dice que cuando oramos no sabemos qué pedir, pero el Espíritu nos lleva a lo que necesitamos pedir y nos ayuda a gemir para poder entender. Porque hay cosas que físicamente y en este cuerpo, en esta carne no entendemos. Pero mi espíritu con el Espíritu se entienden, ¿verdad? Entonces, todas las noches, nosotros sabemos lo que hicimos mal, pero posiblemente hay otras cosas que no nos dimos cuenta, que las hicimos tal vez sin querer, que tal vez no fue nuestra intención, pero ofendimos a alguien. Esas cosas de las cuales a diario o no las vemos o nos hacemos los locos, también pidamos cuentas.
también entreguemos cuentas y pidamos perdón. Eso nos va a permitir dormir en paz. Eso nos va a permitir, si al siguiente día abrimos los ojos y tuvimos la bendición de ver un nuevo día, empezar de cero. No tenemos que esperar que pasen 365 días para decir el otro año sí empiezo, el otro año sí cambio esto, el otro año tiene un nuevo inicio. Todos los días tiene que ser un inicio. Esta iglesia, esta congregación es un año de reinicios. Pero ¿qué hay que hacer para reiniciar algo? Hacer un cambio en mí, estar decidido a cambiar. Si yo sé mis debilidades, si yo sé que hay algo que a diario yo fallo, pero sigo diciendo este año de reinicio, pero yo no reinicio, pero yo no hago un cambio, pero yo no pido perdón, pero yo no empiezo de cero, vamos a llegar a 31 de diciembre y se pasó el año de reinicio y no hicimos nada. El año pasado pasaron 365 años, 365 oportunidades. ¿Cuántas aprovechamos? ¿Cuántas aproveché yo? No sé. Pero también sé que dejé ir otras por no estar atentos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. De esos somos los que tenemos que ser nosotros. De lo que el Señor nos dio, multiplicarlo. Si el Señor te dio un talento, un don, úsalo y multiplícalo. ¿De qué manera podemos multiplicar un don que el Señor nos da? Dándolo a los demás, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Ahora que los chicos están aprendiendo los instrumentos, va a llegar un momento en que ellos ya van a ser expertos en cada instrumento. Entonces lo correcto es que ellos le enseñen a alguien más. Les dije chicos a todos, porque están los pastores también ahí incluidos. Entonces, eso nos toca, pasar la estafeta. Todos tuvimos, aquí está la hermana Palala, que está constantemente con niños, ¿verdad? Constantemente está enseñando. Todos tuvimos maestros de los cuales recordamos que marcaron nuestras vidas, que nos instruyeron por buen camino. Posiblemente no todos tuvimos la oportunidad de estudiar en un colegio cristiano, pero nos enseñaron lo que al día de hoy sabemos, ¿verdad? Entonces de eso se trata, que nosotros demos de lo que el Señor nos da, porque confía en nosotros. Simplemente el pensar que el Señor confía en mí, digo, wow, Señor, ¿cómo puedes confiar en mí? Si yo constantemente te fallo, si yo constantemente me equivoco, ¿cómo puedes venir y decir, confío en ti? Pero esa es la forma como el Señor nos ve. Pero si en algún momento pasa por la mente de nosotros, no soy capaz, no creo que lo pueda hacer, metámonos en oración y digámosle, Señor, permíteme ver como tú me ves, porque eso me va a hacer y me va a permitir realizar y multiplicar los talentos que Él me dé. De lo contrario me va a convertir en el de un talento, que no solo no lo multiplicó, sino le fue quitado y no entró al gozo de su Señor. ¿Y cuál sería el gozo del Señor en este momento? Estar en su presencia. Si nosotros hacemos correctamente las cosas, vamos a estar en paz, vamos a estar en su presencia. Pero si hacemos mal las cosas, aunque nuestra linda cara aparente que estemos en paz, por dentro sabemos que no tenemos paz. Llegamos a la casa y cerramos la puerta y empiezan las tormentas, ¿no? Porque ahí sí ya se nos cae la máscara, ya no podemos más fingir. Pero ante algunas personas podemos hacerlo. Yo no digo que no existan matrimonios perfectos, porque sé que hay muchos hogares donde reina la paz y el gozo y la presencia del Señor, pero también sé que por experiencia propia, que siempre existe más de alguna diferencia, que siempre existe más de algún enojo. Pero digo yo, he también conocido algunas personas que aparentan estar bien, pero no lo están.
Pero, perdón, simplemente estamos engañándonos nosotros mismos. Tarde o temprano, el resultado no va a ser el correcto. Tarde o temprano, todo sale a luz. Y qué bueno que los demás fueran los que van a pagar las consecuencias. No, las consecuencias las vamos a pagar nosotros mismos. Qué bueno que pudimos aparentar ante alguien y ante esa persona que aparentemos, que él pague las consecuencias. Porque él sí me creyó, a él sí lo babocié, ¿verdad? Pero ante el Señor no lo podemos engañar. Ante los ojos de Él sabe nuestra realidad. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. El 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que ser fieles en lo poco para anhelar un día ver lo mucho que el Señor tiene para nosotros. El Señor tiene grandes planes para nosotros. Yo no estuve el domingo, pero medio me contaron de qué fue la prédica, ¿verdad? Pero estoy seguro, lo hemos venido escuchando y yo he tenido la oportunidad aquí de decirlo, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo tiene bien establecido. Y ahí en ese propósito no se pueden hacer correcciones. En ese propósito ya está escrito y no podemos ni agregarle ni quitarle nada. El problema es, ¿estamos haciendo el propósito? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O todavía tenemos duda de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Empecemos a preguntarle al Señor. Empecemos a buscar de Él. De esa manera vamos a darnos cuenta cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. Y así poder entrar, como bien dice aquí, en el gozo del Señor, que es paz y vivir en su presencia. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Siervo fiel. Le entregaron 2 talentos, no vio si era poco, no vio si al otro le habían dado 5. Los recibió, los tomó, los trabajó, los multiplicó y entregó cuentas. Cuando el Señor vino, el amo vino y entregó cuentas. ¿Y qué le dice? Lo mismo. Eso me llamó mucho la atención, porque no le dijo: tenés medio gozo, porque como solo me diste 2, aquel me dio 5, porque yo le dejé 5 y me dio 5 más. Entonces son 10 talentos. Pero yo te dejé 2, esperaba que también me dieras 10. El Señor no le pidió eso. Él entregó otros 2, pero le dijo lo mismo: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir eso entonces para nuestras vidas? Que no importa si alguien está para ser pastor, que no importa si alguien está para ser apóstol, si alguien está para ser profeta, maestro, evangelista, no importa. Si lo hacemos bien y lo hacemos fielmente, el resultado va a ser que entremos al gozo del Señor. No importa para ellos como pastores si tienen una congregación de 50 miembros. Tienen que darle cuenta de esos 50 miembros. Y si hay otro pastor que tiene 3,000 miembros, de esos 3,000 miembros tiene que dar cuenta. Así que Dios lo ayude, ¿verdad? Porque entre más somos, más problemas hay, ¿verdad? ¿O no? Si en poquitos cuesta, imagínense en un montón. Pero de la misma manera los ve el Señor. La misma responsabilidad que ellos tienen como pastores, tiene una pareja de pastores que tiene 5,000 miembros. La misma responsabilidad. Y el resultado va a ser, si entregan cuentas correctamente, entrar al gozo del Señor. Pero si falla el de 5,000, la misma consecuencia va a tener. Y si falla el de 100, también las mismas consecuencias va a tener. Es que no es cantidad, es mentalidad. Este mundo y esta sociedad nos ha enseñado que si no tenemos todo en cantidad, no es bueno. No, si me dieron un trabajo y gano 3,000, gloria a Dios. Con eso el Señor me está bendiciendo y con eso no me va a faltar nada.
Pero si el Señor viene mañana y me da un trabajo ganando 10,000, también, gloria a Dios. Porque no es cantidad. Eso es lo que el mundo nos vende, cantidad. Pongamos ejemplo de celulares. Mi primer celular fue un Qualcomm. Creo que existían unos que se llamaban Qualcomm. Que solo tenía llamadas, no tenía ni mensajitos de texto. Ya después creo que ya le agregaron mensajes. Pero ahora no sé si cada mes, si estoy exagerando, sale un nuevo modelo, ¿verdad? Más caro, con más tecnología. ¿Para qué se inventó el teléfono? Para llamar. Ahora el mejor teléfono es el que toma mejores fotos, el que tiene más memoria, el que puede tener la capacidad de todas las redes que existen. Espero que nadie tenga esa, ay, se me olvidó el nombre ahorita que tanto anuncian en la tele. No. El de una app que dice que son, ¿cuál? Que es para que nadie vea tus mensajes. ¿A usted lo tiene, gatita? Bueno. Pero el mismo mundo nos aconseja a dar herramientas para que no te descubran si sos infiel. El mismo mundo nos está vendiendo y nosotros comprando. Porque si tienen un frijolito no pueden tener esa aplicación, ¿no? Pero si tienen uno de los más modernos, sí van a poder tener la aplicación, ¿verdad? Decía la palabra hoy, esas zorras pequeñas. Hombre, si eso, ¿a quién le hace daño? Esas cositas que nadie se da cuenta. No, todo lo que no es correcto, todo lo que la palabra dice que no podemos hacer, es pecado. Sea una cosa grande, según nosotros una cosa pequeña, es pecado. ¿No dice la palabra, pues, que con solo el ver y desear ya caemos en adulterio? Más claro, no puede estar con ese ejemplo. Es lo mismo, pero nosotros dejamos que este mundo nos envuelva y queremos cada día tener cantidad. De lo contrario, no somos aceptados donde estemos, trabajo, colegio, universidades, escuelas, porque no estamos a la altura de los demás. Yo me recuerdo que todavía, tal vez nosotros somos de las últimas generaciones de donde nos conformábamos con lo que nos echaban en la lonchera. Cuando nos daban 1 quetzal, 2 quetzales para llevar, wow, no cabíamos. Creo que entrábamos con los 2 quetzales así para que todos nos vieran. Pero ahora los jóvenes y niños de esta época, ¿verdad? Me da 50, tengo que llevar para un almuerzo. Y no sé qué. Pues chica. Y si no me lleno. Entonces realmente muchas veces nosotros permitimos que el mundo nos envuelva. Y nosotros, aquí estoy hablando para nosotros los cristianos, como papás también somos parte de. Porque muchas cosas nosotros como papás tenemos la culpa. Yo me enojo muchas veces porque Eduardo no suelta el celular, pero ¿quién le compró el celular? Entonces, ¿qué alego? Y cositas así pequeñas son las que muchas veces queremos nosotros justificarnos ante Dios. De decir, no hombre, Señor, si esto no es malo. Mi intención era buena. Yo para ayudar al otro. No podemos tener justificaciones. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Varias cosas que sacar de aquí. Se recuerdan que nos hablaron del temor a Jehová, ¿verdad? Pero muchas veces confundimos el temor por miedo.
El temor a Jehová es no hacer las cosas que sabemos que no le agradan a Él. Pero el miedo, realmente si nos descuidamos, si no entendemos, si nos queremos cambiar una parte de la palabra, caemos a que es un Dios severo. Y sabemos que vamos a tener miedo de Dios. No, Dios guarde. Si hago eso, saber que me va a hacer Dios. Y le dice, tu talento. En ningún momento lo tomó como que era suyo. Cuando entendemos que todo es de Dios, pero los otros al darle los talentos lo tomaron como de ellos, lo multiplicaron y fueron fieles. Cuando el Señor te dé algo, haz lo tuyo. Siempre dándole la gloria al Señor, siempre reconociendo que todo lo que puedas hacer, así sea muy bueno, lo haces porque el Señor te lo permite. Pero sí, créetela, pero sí tómalo, porque de lo contrario vas a ser una persona insegura. Esa palabra no la voy a decir mejor, porque iba a decir me confesaba, pero se puede entender mal, ¿va? Pero platicaba hoy con Nancy y le decía, mira, pues yo te voy a decir algo que no te he dicho. Yo dejé de ir a un lugar porque me sentí intimidado, porque yo me sentí menos, por un montón de circunstancias que no vale la pena decir. Pero yo permití que eso pasara. Y sencilla la respuesta, ¿verdad? Pero si sos hijo de Dios, ¿por qué te avergonzás ante una persona, ante un hombre? Y dije, sí, tienes razón, ¿va? No hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? No hay que darle muchas vueltas, ir y enfrentarse. Voy en el nombre de Dios. Voy como hijo de Dios. A veces las personas son crueles. A veces las personas pueden hacerlo menos a uno. Pero miren, pues, yo no tengo la culpa posiblemente de esto. Porque sabemos que en lo espiritual se mueven muchas cosas. Para no poner otro ejemplo, voy a ponerme a mí. Yo he visto que mi papá se siente a veces inferior ante las demás personas. Inclusive cuando salimos, que es muy poco. He visto su comportamiento. Hasta cierto punto cualquiera puede decir es que tiene pues mucha humildad. Pero realmente hasta he sentido que se siente menos ante alguien más. Yo no tengo la culpa que de alguna manera espiritualmente yo pueda tener algo parecido. Pero ¿saben qué? Sí, soy responsable de hacer una diferencia. Soy responsable que en el nombre de Dios hacer un cambio. ¿Y saben qué? No hacerlo yo, no solamente yo, sino en su momento pedirle la sabiduría a Dios para que me dé las palabras adecuadas para lo que el Señor está haciendo en mi vida, dárselo a mi papá. Y así de verdad nos pasa a cualquiera. Yo les puse mi ejemplo. Cualquiera puede tener otro tipo de problema. De eso no tenemos la culpa. Hay cosas que son genéticas, pero hay cosas que son heredadas. Hay cosas que, aunque uno no quisiera, forman parte de uno. De la forma que fuimos educados, de la forma que fuimos enseñados, de la forma que fuimos enseñados a reaccionar o a no acallarnos y no parar de hablar. O otros, cállate porque si te callas sos humilde. Entonces, ¿cómo ponemos esa balanza ahí? La palabra dice que cuando uno encuentra esposa es el complemento perfecto, ¿verdad? Pero yo he llegado a comprender eso de otro punto de vista, que es el complemento porque siempre va a ser distinto. En el sentido de que a mí me enseñaron que si yo callaba, estaba siendo educado, estaba siendo humilde y estaba haciendo lo correcto. Pero posiblemente a mi esposa le enseñaron lo contrario a eso. Yo no estoy diciendo ella le enseñaron correcto o a mí me enseñaron correcto. Pero lo que sí sé es que cuando uno
se llega a complementar, uno aprende de las debilidades. Y llega uno a un punto neutro donde dice, por esto Dios permitió que ella fuera mi pareja. Porque es el complemento perfecto. Entonces cada uno puede tener distintas debilidades, distintos problemas genéticos, distintos problemas de carácter, de inferioridades, de temores. De eso no somos responsables, pero sí somos responsables de hacer un cambio, porque no podemos seguir así. 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ya no tenía 10 entonces, ¿verdad? Tenía 11. Y así pasa. Si damos bien y damos la talla ante el Señor, vamos a tener más responsabilidades. Nos van a dar más, en este caso físico. Le dieron otras 1000 monedas, ¿verdad? Pero también le dieron más responsabilidad. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muchos han empezado de cero y pueden estar hasta arriba, pero muchos han estado hasta arriba y por la desobediencia llegan otra vez a cero. Lo importante es saber que lo que tenemos es lo que el Señor nos permite. Lo que tenemos es porque podemos controlarlo. En la medida que nosotros vayamos dando más la talla y vayamos siendo más obedientes al Señor, de esa misma manera se nos va a dar más. Pero que no se nos olvide, al que más se le da, más se le demanda. Y tampoco pueden argumentar, entonces no quiero nada. Pasa. Después de leer eso, alguien va a decir, no, yo mejor no quiero nada. Si ahí dice que si me dan me van a dar más responsabilidades. Si ahí dice que si fallo no entro al gozo del Señor. Entonces cualquiera podría venir y decir, no, yo aquí sentadito, sin hacer bulla, me veo más bonito, ¿verdad? Y no me meto a problemas de responsabilidades. Calladito se ve uno más bonito, ¿verdad? No tengamos miedo. Enfrentémonos a eso. Si el Señor confía en nosotros, démosle gracias a Él. Creámosla y actuemos de la mejor manera. Al que más se le da, más se le demanda. Ya no más quejas. Es que esto, es que lo otro, es que aquel tiene más, es que aquel lo trata diferente, es que yo merezco más que él, es que yo debería estar ahí y él debería estar aquí. Porque no solo nos creemos justos, sino que encima de eso le decimos qué tiene que hacer con el otro, que supuestamente está en mi lugar, ¿verdad? No solamente pedimos mal, sino que condenamos. Y es como que cometiéramos un doble pecado, ¿verdad? No solo pretendemos corregir el plan al Señor, sino que inclusive estamos condenando a alguien más. Muchas veces nosotros nos hacemos la víctima de lo que estamos pasando y tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros errores. No. ¿Y qué significa ser una víctima? Aquel que siempre tiene una justificación, un argumento de lo que está pasando. Siempre existe, yo no fui, ellos lo ven mal, no es así, no es justo. El ser malagradecidos, desobedientes, no ser fieles. Hay muchas personas que en determinado momento o uno mismo ha llegado a hacerse la víctima de algo. Y yo he aprendido con lo que, un ejemplo bien claro que puso el pastor aquí cuando trabajaba,
Porque a cualquiera, por muy corazón duro que tenga, al ver tan de cerca casos así como los que se veían ahí, aunque sea una lagrimita, pero se le salía al más duro. Y a los que somos más sentimentales, Dios guarde, pasábamos llorando ahí un montón, ¿verdad? Pero no tenemos que confundir, porque eso es lástima. Hagamos algo para que eso cambie, porque de lo contrario vamos a ser siempre víctimas. Vamos a ser víctimas, y muchas veces lo peor, podemos ser víctimas de alguien más, porque no estamos cimentados y nuestra identidad no está bien. Fácilmente podemos ser víctimas de alguien más. Vamos a dejar hasta ahí. Así que los talentos que el Señor te ha dado al día de hoy, te los ha dado porque confía en ti. Los talentos, si tú crees que son muchos, si tú crees que son pocos, crees que son merecedores o no merecedores, son talentos que el Señor te ha dado. Así que el día de hoy agradezcamos esos talentos que el Señor nos ha dado y digámosle: Señor, gracias porque tú me ves esforzado y valiente, porque tú confiaste en mí aún sabiendo que yo te fallo. Gracias por esos talentos, Señor, y permítenos ser siervos fieles y así poder vivir permanentemente en tu gozo, Señor, que es vivir en tu presencia. Así que te damos gracias, Padre. Dios los bendiga. Amén y amén.